Ant-Man and the Wasp: Quantumania es el inicio de la fase 5 de Marvel, aquella fase que nos prometía que no sería experimental como la fase 4, claro que no. Esta película tiene como misión ser la gran introducción a las guerras secretas y al que sería su principal villano, Kang el Conquistador. Quisiera decir que estoy decepcionado, pero la verdad es que las películas de Ant-Man nunca han sido historias muy complejas. Casi siempre es una película con comedia y algo de acción poco relevante en el universo de Marvel. Ya saben, la primera era un robo y la segunda un rescate. Incluso no considero a Ant-Man un héroe y mucho menos un vengador. Solo participó en la batalla en el aeropuerto y en la batalla contra Thanos, donde hasta los estudiantes de Wong estuvieron presentes. Eso no te hace un vengador. Era algo que tenía que sacar de mi sistema. El caso es que si echan un vistazo a lo que será la fase 5, nada parece acercarnos a las guerras secretas. Y si están pensando en la primera escena postcrédito, a mí se me hizo raro ver a todas las versiones de Nathaniel Richards reunidas. Hace que te preguntes en qué momento ocurrió esto, cómo se hicieron super amiguis. Si en la serie de Loki dijeron que la lucha constante entre ellos casi destruye todo el multiverso. Así que más allá de ver esta película como una introducción a las guerras secretas, la analizaré como una película individual. Al iniciar Quantumania nos trasladamos al pasado, el momento en el que Janet Van Dyne se encuentra en el reino cuántico y tiene su primer encuentro con Kang el Conquistador. El director de la trilogía, Peyton Reed, creo que se dio cuenta que sus personajes no tenían ni un puto desarrollo en esta película, así que decidió agregar algo a lo que llamo intriga innecesaria. Pudieron contarnos algo más de las motivaciones de Janet o por qué tomó ciertas decisiones desde el principio, para al menos tener una conexión con el personaje y ver su evolución a través de la película. Pero no, era necesario que ella no dijera nada acerca del lugar donde estuvo encerrada por 30 años para que accidentalmente ingresen al reino cuántico. Sí, otro accidente, al igual que en Spider-Man No te quiero enviar a casa. Y parece un poco forzado el hecho de hacernos creer que Janet no quiere hablar sobre el reino cuántico cuando ella misma ayudó a construir una versión más pequeña del túnel cuántico para que Scott pudiera reunir las partículas cuánticas que sanarían a Ghost. Esta película no conecta muy bien con las anteriores, a tal punto que pareciera que Scott olvidó que permaneció 5 horas en el reino cuántico. En la siguiente escena, ya en el presente, vemos la vida actual de Scott, donde debemos admitir que él sí fue pieza clave para la salvación de la mitad del universo, porque sin su idea del atraco en el tiempo nada hubiera ocurrido. Él fue quien impulsó la idea de viajar en el tiempo, así que el hecho de que escribiera un libro y reciba el crédito por salvar el mundo no está del todo mal, solo que siento que se centraron en otros detalles poco relevantes. En cuanto al humor, la película tiene pequeños momentos graciosos que sin Luis ahora recaen en Ant-Man, pero Scott parece cansado y estancado. No vemos ninguna evolución en el personaje. En la primera película pasa de ser un ladrón a querer ser un héroe, mientras que en Quantumania sigue siendo el mismo como si nada hubiera pasado. Ahora, no es necesario que todos los personajes en una película tengan una evolución forzada. Si no, recuerden la película Mad Max: Furia en el Camino, donde Max al final de la historia sigue siendo el mismo. La gran diferencia es que en Furia en el Camino sentimos una conexión con el personaje principal por la misión en la que se embarca. Queremos que tenga éxito. Sabemos por todo lo que está pasando la gente sometida bajo el dominio del inmortal Joe. Sin embargo, en Quantumania ni siquiera nos muestran cómo era la vida antes de Kang o las atrocidades que cometió para que decidieran rebelarse. No basta con decirlo. Luego tenemos la aparición de Cassie, que está en prisión por participar en una manifestación. Puedo comprender que quiera salvar al mundo al ver a su padre como un héroe, pero que se tome el tiempo a hacer un experimento para comunicarse con el reino cuántico sin siquiera saber qué hay ahí, o si hay inteligencia, o siquiera problemas, es algo un poco raro. Es como intentar hacer un experimento para comunicarse con una piedra. En fin, este experimento es el detonante para la trama porque todos son atraídos al reino cuántico, incluyendo a las hormigas superinteligentes de Hank, que convenientemente van a atravesar un vórtice temporal, dándoles el tiempo de evolucionar por miles de años, sin olvidar a Hank, a pesar de que las hormigas que lo conocían ya están muertas. Nuestros protagonistas caen en diferentes lugares en el reino cuántico. Hank, Janet y Hope logran reunirse,
mientras que Scott encuentra a Cassie. Uno pensaría que quizás esta historia se centraría en Janet Van Dyne para que haga una catarsis de sus emociones, pero no. La verdad, el personaje solo fue usado para brindarnos algo de información sobre Kang y para los chistes sexuales con Krylar, cuya participación no sumó nada a la película. Lo siento, Bill Murray. Lo peor de todo es que durante gran parte de la película Janet no quiere explicar nada, tampoco intenta redimirse, solo es usada para que la trama avance. Por otra parte, Scott y Cassie tampoco hacen mucho. Yo supuse que a través de ellos debíamos conectar con la gente del reino cuántico. Ellos son quienes hablan con ellos, conocen su historia, etc. Pero apenas si nos dicen algo sobre ellos, haciendo que estos momentos sean muy aburridos, con la excepción de algunos chistes. Lo más llamativo llega con la aparición de Kang el Conquistador. En un principio luce bastante imponente. Sabemos que es la versión más peligrosa de Nathaniel Richards, cuyo objetivo es destruir a los otros universos paralelos y así evitar las incursiones. Lo malo con este Kang es que luego de mostrarse tan poderoso a tal punto de obligar a Scott a ayudarlo secuestrando a Cassie, no hace nada más. Se va desinflando poco a poco. Cuando ves semejante poder, te preguntas al menos dos cosas: cómo sus variantes lograron desterrarlo y cómo nuestros héroes podrán derrotarlo. Lo primero no se explica muy bien y lo segundo resulta un poco decepcionante, pues Ant-Man siempre tuvo el poder para derrotarlo, solo debía buscar en su corazón, aunque las hormigas también hicieron su parte. La batalla final es solo caos con personajes que no nos interesan en lo absoluto a falta de desarrollo, mientras Kang permanece encerrado. En esos momentos te preguntas cómo es que sus armas no afectan a Ant-Man o por qué simplemente no sale y lo mata. Ver a Kang el Conquistador, la versión más peligrosa de Nathaniel Richards, ser derrotado de manera tan simple me genera poca expectativa sobre lo que harán Ramatut, Immortus o algún otro. Y aunque Kang vuelva, no me va a causar el impacto esperado. Otro personaje desperdiciado a mi parecer fue MODOK, que si bien es interesante que le den un trasfondo al personaje, siendo este un ex enemigo de Ant-Man, pero su apariencia grotesca igual a Humpty Dumpty, su poca relevancia en la historia o el hecho de que haya sido evangelizado por Cassie hacen que su aparición no valga la pena. Si solo querían ridiculizar al villano, mejor no lo pongan. Como conclusión, Ant-Man and the Wasp: Quantumania no me pareció una mala película, aunque no es tan graciosa como las anteriores ni transmite alguna emoción, sí te entretiene un poco. Lo que sí es cierto es que pareciera que ya no tienen creatividad, como si hubiera sido hecha solo por cumplir, y es que aún utilizando la fórmula Marvel, se debe poner esfuerzo en hacer un buen guión y en el desarrollo de los personajes con sus diálogos. Creo que queda clara mi opinión sobre esta película, pero si quieren saber concretamente si me pareció interesante o aburrida, mi respuesta es sí. Gracias a todos por ver este video. Si quieren apoyar este canal, no olviden dejarme su like y seguirme en mis demás redes sociales, sobre todo en Instagram, que siempre hago sorteos. Y no se olviden de dejarme su jugoso comentario con su opinión acerca de esta película. También pueden seguirme en mi canal personal porque hacemos transmisiones en vivo todos los domingos luego de cada episodio de The Last of Us. Y prepárense porque también haremos un directo sobre Quantumania. Por último, yo soy Mefe y hasta la próxima.